Anem a parlar d'este centre d'informació juvenil que, a més, és el que ha rebut, no?, la medalla de plata. Sí. Què suposa per a vosaltres este reconeixement? Pues bueno, pues imagínate, ¿no? Después de 15 años trabajando en el ámbito penitenciario, pues el Ministerio de Interior ha reconocido el trabajo, que bueno, si bien es cierto que es un trabajo que sentimos reconocido día a día, ¿no? Por el uso, la utilidad y la importancia que pensamos que tiene el Centro de Información Juvenil y las actuaciones que rondan alrededor de él en la prisión, ¿no? Entonces, bueno, esto en épocas como las que estamos ahora, en donde todo es más complicado, pues que recibir un reconocimiento externo de esta manera pues siempre motiva y sobre todo consolida en la decisión de seguir hacia adelante con proyectos como este. Perquè quina és la funció exactament d'este centre d'informació juvenil? Bueno, pues el Centro de Información Juvenil es como cualquier servicio de información juvenil que hay en la calle, pero con contenidos diferentes. Claro, en la prisión no nos preguntan por la campaña de esquí, ni nos preguntan por Interrail, ¿no? Claro. Nos preguntan por temas más relacionados con la educación, con el ámbito social, con el ámbito jurídico. Y bueno, desde el principio se ha enfocado como un proyecto de mediación. Entonces, Iniciatives Solidàries gestiona el programa, pero son los propios internos los que llevan el Centro de Información Juvenil. Se forman en habilidades de comunicación, en gestión de la información, en diseño y marketing para la difusión, y son los propios internos los que luego de alguna manera acercan al resto de internos presos y de personas que están presas la información. Formamos un grupo de 15 personas al año, y estos 15 luego trasladan la información a los 2.500 del establecimiento penitenciario. ¿Y mostren interés? Sí. Sí, es que además es que son clave, o sea, imagínate, salen todos los días a la actividad, porque sé que es una actividad de lunes a viernes, tengan un mejor día, tengan un peor día, van, intentan aprovechar al máximo el tiempo, intentan trasladar humor, buen rollo, aprenden un montón de cosas, a veces más conscientemente y a veces menos conscientemente, y luego sí que es cierto que hay una implicación altísima por parte de las personas que participan en el CIG, de las que están ahora y de las que están desde hace 15 años. O sea que eso es cierto, sí que ha sido algo que también ha alimentado continuamente el proyecto, ¿no? Clar, sí, va passant d'anys en anys, no? Claro. Suposo que és com correr la voz, sí, el que fa bé. I jo crec, si no m'equivoco, que este és l'únic centre d'informació juvenil que n'hi ha a les càrceles espanyoles, ¿no? ¿Pot ser? Sí, sí. Empezamos hace 15 años y, por lo que nos consta, somos los únicos en las cárceles españolas, en Europa y en el mundo, si te apuras, ¿no? Pero sí, es cierto que no existe otra experiencia como esta. I a qui se li va ocórrer aquesta idea? Perquè després de 15 anys continuant sent l'únic centre d'informació juvenil a les càrceles espanyoles y europees que estás comentando. Sí, la idea surgió pues un poco entre el colectivo de la asociación, el trabajo que se hacía en prisión, el servicio de juventud de la Generalitat Valenciana y bueno, surge en principio con la idea de que alguien de Iniciatives Solidàries pudiera ir a informar a los reclusos sobre las diferentes alternativas formativas, orientativas, etc. Pero entendíamos que lo más interesante era que los propios internos informaran a sus compañeros. Entonces surge de ahí la iniciativa y entonces se monta una formación que ahora se ha quedado en esto, ¿no? En 5 días de intervención, que yo creo que es eso lo que también tiene la peculiaridad de este proyecto, que es diario, que genera una estructura de referencia, que desde hace 15 años cualquier interno del establecimiento penitenciario de Valencia puede acudir al CIG a preguntar una duda en relación a su vida penitenciaria o una duda en relación a la vida de su familia fuera, que eso también ha sido siempre muy interesante, ¿no? Alguien que está dentro en un módulo, que está privado de libertad, que no tiene contacto con el exterior, puede trasladar información a la calle, ¿no? Pues me han dicho los del FIG que para nuestro hijo que se quiere dejar el cole lo mejor es no sé qué, o para tramitar no sé qué ayuda de alquiler, es interesante. Entonces, yo creo que es un poco la virtud del proyecto, ¿no? La idea de que son los propios internos que lo llevan y la idea de que sea algo de referència clara en l'establiment. Jo no sé si també els ajudeu un poc psicològicament per al moment que ja isquen de la presó i tinguen que fer una vida normal. Sí, o sea, eso es inevitable, ¿no? Porque sí que en el día a día se van trabajando habilidades, se van trabajando hábitos que a lo mejor en su vida anterior pues no tenían, ¿no? De comprometerse con un proyecto, de comprometerse con unas normas, con unos límites y eso, ayudado por la otra línea que también desarrollamos en el ámbito penitenciario de información y orientación laboral, pues sí que empieza a quitarte las arañas antes de salir, ¿no?
Clar. en libertad. Clar. Quin nivell d'èxit tenen estos programes? Vull dir, en quant a la reinserció, no? No sé si és complicat, si teniu dades de la gent que ha pogut reinsertar-se després d'estar en presó, que ha trobat treball. Pues a ver, yo creo que la problemática de la prisión pues es como la problemática de la sociedad, ¿no? Hay mucha y a veces es muy variopinta, depende de los perfiles, es más fácil salir del atolladero, por decirlo de alguna manera, que no salir, ¿no? Hay muchos ingredientes como la drogodependencia, como el desarraigo, que pueden ser negativos a la hora de una evolución en la calle, ¿no? Pero sí que el tener experiencias positivas dentro, sí que hacen que una persona empiece a confiar también en sí misma, ¿no? El ser capaz de llevar unas actividades, el ser capaz de responder ante un grupo de personas, el ser capaz de aprender cosas, yo creo que sí que permite que las personas se vean a sí mismas de otra manera y se proyecten de una forma diferente a como se podían haber proyectado en otro momento, y eso es clave para que luego puedan vivir en sociedad. Clar. I a banda de, tornant a la medalla de plata, a banda d'este premi, d'este reconeixement, no és el primer que teniu. Ya son uns quants. Sí, sí, además este año estamos de enhorabuena también porque nos han dado desde el Ministerio de Educación, hemos sido primer premio Miguel Hernández por el trabajo que hacemos con la alfabetización de los colectivos más desfavorecidos. Y bueno, ese primer premio nos hizo ser candidatura para la UNESCO. O sea que sí que ha sido algo bastante especial para la Asociación Iniciatives Solidàries. Clar, i a més, jo suposo que estos premis te donen, ¿no?, ese empujoncito per a continuar treballant i per a fer-lo encara millor. Sí, la idea es esa, ¿no? O sea, seguir apostando por lo que estamos apostando, que cada vez además es más complicado porque la situación socioeconómica pues influye a todos los sectores. Y claro, nosotros trabajamos con personas en exclusión, entonces cada vez parece que es más importante y más necesario este tipo de actuaciones. Y bueno, sí, viene bien porque a veces eso de que los árboles no te dejan ver el bosque, ¿no? Tú estás ahí en tu día a día haciendo las cosas, crees que vas bien o esa es la intención y de repente alguien de fuera te dice, oye, que esto es estupendo, que sigáis por ahí. Clar. Entonces eso es genial. Clar. I penseu des de l'associació que encara hauria de reconeguer-se més, no? No sé, el vostre treball. Sí, yo creo que sí que sería muy importante que la sociedad en general empezara o tuviera más sensibilidad en relación a estos temas, ¿no? A los jóvenes pues que a veces no lo tienen tan fácil, a las personas que están dentro de prisión, que pasan mucho tiempo en prisión y pasar 6 meses en prisión ya es mucho y pasar 6 años ya es muchísimo, y que luego salen, ¿no? Y que al final la responsabilidad es de la sociedad. Cuando algo no funciona no es responsabilidad. Hay responsabilidades individuales, pero sobre todo hay responsabilidades sociales. Entonces sí que es importante que estos premios se fomenten y que podamos de alguna manera, pues eso, trasladar las inquietudes y trasladar la idea de que trabajamos con personas, que, pues con sus cosas, como todos, ¿no? Con sus virtudes, sus defectos, sus cosas a mejorar, sus cosas a fomentar, y que el trabajo ha de ser pues desde diferentes vertientes y que cada uno desde su perspectiva tendría que implicarse, ¿no? I vos sentiu recolzats? És a dir, teniu suport com a asociació? Sí, como asociación tenemos soporte, sí, o sea, sobre todo con los jóvenes con los que trabajamos, yo creo que es los que nos dan el máximo soporte, pero bueno, sí que es cierto que recibimos financiación por diferentes líneas y diferentes organismos, y bueno, sí que es cierto que el apoyo también del voluntariado y del voluntariado, por ejemplo, desde las empresas, pues cada vez va a más, y eso pues también nos va sirviendo de soporte y de pilar para desarrollar los proyectos. Aunque es cierto pues que la situación socioeconómica hace pues que tengamos que hacer bastantes malabares con la financiación y la gestión de los proyectos ahora. Sí, també vos ha afectat aquesta situació. Sí, sí. I ja per a terminar, perquè m'estan dient que se'ns acaba el temps, jo volia parlar també del treball dels voluntaris, perquè me pareix un treball fonamental per a qualsevol associació. Sí. Sí, nosotros además contamos con una gente muy preparada, con muchas ganas de hacer cosas, ya sea para apoyar desde alguna iniciativa concreta, pues yo qué sé, vamos a montar ahora una batucada en la prisión porque queremos celebrar la medalla de plata allí con los internos, y va a haber gente que voluntariamente va a venir. Ha habido personas grupos de música, Rana Mariana, etcétera, que han venido y han apoyado de alguna manera el proyecto. Y luego están los voluntarios pues que día a día hacen que la cosa surja, ¿no? Tanto en la prisión como en Valencia, que nos echan un cable con la intervención, que nos echan un cable aportando ideas, y también pues refrescando cosas, ¿no?
és fundamental. Voluntariado és fundamental, sí. Doncs, Amaya, moltíssimes gràcies per la teua visita. Ens ha encantat conèixer iniciatives solidàries i donar-vos l'enhorabona una vegada més per esta medalla i desitjar-vos el millor per al futur i que vos donen moltíssimes més perquè m'agrada dir que ho feu millor i millor. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a tu per la teua visita. Nosaltres continuem.